está el acordonamiento. Para identificar sus problemáticas y gestionar su atención. Estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Esta mañana, la violencia alcanzó al gobierno de la Ciudad de México. Lamentablemente fueron asesinados Jimena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y uno de sus asesores, José Muñoz. Esto ocurrió en la alcaldía de Benito Juárez, en la calzada de Tlalpan. Fue por la mañana. Empezaron a circular algunas imágenes captadas del momento cuando un aparentemente motociclista, una persona con casco, llega y los ataca a ambos. Pero aquí está el reporte completo. Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe. Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque en que fueron asesinados Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, asesor del gobierno de la Ciudad de México. Eran poco después de las 7 de la mañana. Jimena estaba estacionada en la avenida Tlalpan esperando a José. En las imágenes se observa a un hombre con un casco frente al Audi de Jimena, simulando esperar el transporte. Incluso se le ve haciendo la parada a un taxi. Cuando José estaba por subir al auto del lado del copiloto, el hombre del casco sacó la pistola y comenzó el ataque. Con una mano disparó primero a Jimena. Se observa al menos un disparo. Luego atacó a José y al final le volvió a disparar a Jimena. Como el auto comenzó a avanzar, el asesino se acercó del lado del piloto y volvió a disparar contra la secretaria de Brugada. Y antes de irse, le disparó al asesor de gobierno, quien ya estaba tirado en el piso. Jimena todavía logró avanzar con su auto unos 20 metros sobre Tlalpan, mientras su asesino huía, al parecer con ayuda de un cómplice. Vi una motocicleta a toda velocidad con dos personas vestidas de negro en posición de, como yo digo, hecho bolita, porque iban a toda velocidad. Es una cerrada y al fondo hay dos macetones. Es muy poco común que alguien circule a esa velocidad. Lo que me llamó la atención es que estas dos personas traían chalecos verdes como reflejantes. Un vecino me dice, un amigo me dice que agarraron Rubén Darío hacia el centro. Justo en la calle Rubén Darío, casi en la esquina con Bismarck, a solo 5 calles del asesinato, fue abandonada una moto color negro, con placas 84 TWP3 y que sería la que utilizaron los criminales para huir. Autoridades de la Ciudad de México encontraron también una camioneta en el barrio La Asunción, de la alcaldía Iztacalco, y que también estaría involucrada en el ataque. Este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Pero ¿quiénes eran los funcionarios? Jimena Guzmán era secretaria particular de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. Antes, Jimena ocupó varios cargos en la alcaldía de Iztapalapa. Ahí se desempeñó como enlace y también fue coordinadora de desarrollo educativo en esa alcaldía. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue subdirectora de seguimiento y análisis de los compromisos del jefe de gobierno. José Muñoz, quien fuera asesor de la jefa de gobierno, también fue colaborador de Brugada cuando era alcaldesa de Iztapalapa. Allí se desempeñó como coordinador de seguridad a nivel ejecutivo y también como coordinador de asesores. Esto dijo Clara Brugada, la jefa de gobierno, sobre sus colaboradores. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco
casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido. La jefa de gobierno aseguró que estos asesinatos no quedarán impunes. La noticia movilizó no solamente al gobierno capitalino, también llegó a la mañanera. Para identificar sus problemáticas y gestionar su atención. Con el propósito de atender el robo de transporte de carga, ¿hay alguna información? Vimos que hace unos minutos el secretario de Seguridad... Sí, estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Así fue el momento. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos asesinatos. Minutos después, durante la misma conferencia matutina, confirmó la noticia. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno. Aquí vamos a estar muy al pendiente de la investigación de este caso para reportarle lo último, lo más reciente. América y Adal, los dos cadetes quienes murieron en el choque del buque escuela Cuauhtémoc, ya son despedidos por sus familiares. Más adelante le voy a tener aquí toda la información. Por lo pronto, vámonos a Guanajuato. El cártel de Santa Rosa de Lima se adjudicó la masacre de la madrugada de ayer en la comunidad de San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, en la que murieron 7 jóvenes, entre ellos 2 menores. La Arquidiócesis de León señaló que las víctimas se encontraban frente a la iglesia principal de ese lugar. Había una celebración religiosa, imagínense, cuando llegaron y dispararon. Ellos son los jóvenes asesinados. Sus edades rondaban entre los 17 y los 25 años. 2 de ellos eran hijos del delegado de la comunidad. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó los hechos y señaló que no se puede permanecer indiferente ante la espiral de violencia que se vive en México. Afirmó que esta masacre es un signo alarmante del debilitamiento del tejido social, la impunidad y la ausencia de paz en varias regiones del país. También hizo un llamado a las autoridades para que asuman con eficacia la tarea de garantizar la seguridad. Luis Negrete, justo tú estás en el lugar de esta masacre, me enlazo contigo. ¿Cuál es el panorama que se vive por allá tras el ataque? Cuéntanos. Cristal, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la comunidad de San Bartolo de Berrios, lugar donde la madrugada de ayer fueron asesinados 7 jóvenes. La nota que acabas de presentar. Aquí en esta localidad existe un ambiente de consternación, de tristeza. La gente no se explica por qué ocurrió una tragedia de tal magnitud. Lo que sabemos es que las víctimas se encontraban reunidos en esta plaza esperando a algunos de sus familiares, quienes se encontraban en una celebración con motivo del Día de las Madres convocada por la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta este lugar llegaron hombres armados y comenzaron a disparar. Tuvimos la oportunidad esta mañana de platicar con familiares de algunas de las víctimas y es lo que piden es de que se haga justicia. Escuchemos. Ellos eran muchachos, estudiantes, trabajaban bien. Más que nada que se haga justicia para todos. Bien, Cristal, hasta este momento no hay personas detenidas. La Fiscalía de Guanajuato no se ha pronunciado al respecto. Todas las líneas de investigación están abiertas y los familiares están a la espera de que lleguen los cuerpos en el transcurso de la tarde para posteriormente, el día de mañana, celebrar una misa de cuerpo presente y posteriormente sepultarlos. Hasta aquí mi reporte desde San Felipe, Guanajuato. Regreso contigo al estudio
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, también para ti. Y mire, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que hablamos de Guanajuato, encabezó en febrero la lista de asesinatos en el país. Ya en marzo bajó al segundo lugar y en abril ocupó la sexta posición. Y bueno, vemos una evidente ahí disminución, pero la violencia continúa en ese estado. Es Sinaloa donde sigue la ola de violencia. Esto fue en Navolato ayer. Un enfrentamiento entre civiles armados terminó en una persecución y en un ataque a balazos contra Fuerzas Armadas, dejando al menos 4 militares heridos en la sindicatura de La Palma. Los elementos fueron internados, pero hasta el momento se desconoce su estado de salud. Los tiroteos provocaron que algunas escuelas activaran sus protocolos de seguridad, por lo que los menores se tuvieron que resguardar dentro de los salones hasta que terminaron los balazos. Y anoche se desató la violencia en la comunidad Kilómetro 30, ubicada en la zona rural de Acapulco, en Guerrero. 2 grupos delictivos se enfrentaron por 4 horas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, hubo 2 muertos. Sin embargo, autoridades locales indicaron que fueron 4 fallecidos y 3 heridos. Durante la balacera también incendiaron algunos vehículos. Elementos del Ejército, Marina, Policía Estatal y la Ministerial realizaron un despliegue para controlar la zona. Así se escucharon las detonaciones por arma de fuego. Vamos a Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus confirmó que Francisco N., alias El Coyote, es el autor material del asesinato de José Luis Pereida, secretario del Ayuntamiento de Teocaltiche, ocurrido el mes pasado. Aquí le reportamos, ¿se acuerda? Incluso le presentamos cómo Pereida señaló días antes de su muerte que la ciudadanía y las autoridades estaban preocupadas ante la inseguridad y violencia que azotan a ese municipio. Esto fue lo que dijo el gobernador. Tenemos confirmado que efectivamente el arma que detonó este personaje, el Coyote, con las pruebas de balística que se le hicieron a este delincuente, confirman que él es el autor material del asesinato del secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche. El gobernador de Jalisco señaló que siguen las investigaciones para determinar si el Coyote está o no relacionado también con el homicidio de Cecilia Rubalcaba, regidora de Movimiento Ciudadano en Teocaltiche, quien se desempeñaba como jefa de enfermeras. Recuerda este caso, ya fue atacada a balazos el 9 de mayo dentro del hospital donde trabajaba. Aquí le informé ayer sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Estados Unidos. En este lamentable hecho, 2 cadetes murieron y precisamente esta madrugada familiares, amigos y vecinos de América Yamilet le dieron el último adiós en su natal Jalapa. Con porras, flores, veladoras también despidieron a la joven quien soñaba con ser ingeniera naval. Hoy hay una misa en honor a América precisamente. Tamara Acorro está en Jalapa, en Veracruz, con los detalles. Tamara, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Es un gusto saludarlos desde Jalapa. En estos momentos me encuentro en la iglesia San Pablo Apóstol, donde se está llevando a cabo la misa de cuerpo presente de América Yamilet Sánchez, la cadete que falleció en el accidente del buque Cuauhtémoc. Déjame comentarte que previo a las 2 de la tarde llegó el cortejo fúnebre integrado por cientos de personas, de familiares, amigos, vecinos y compañeros. Al término se trasladarán al recinto Bosques del Recuerdo, donde se realizará el sepelio para darle el último adiós. Te comento que el cuerpo de América llegó hoy por la madrugada
Brugada a su vivienda donde realizaron el velorio y donde la esperaban cientos de personas para verla ahí y acompañar un rato a sus familiares. Ahí dio una declaración su padre y esto fue parte de lo que dijo. ¿Cuál es el mensaje que deja su hija para todos? Un ejemplo para las generaciones que vienen en camino y una excelente persona, maravillosa ser humano. Cristal, por último te comento que ya hoy la familia no ha querido hablar con la prensa. Lo único en que se mantienen es que se realice una investigación a fondo sobre este lamentable hecho. Por lo pronto, mi reporte, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Entendemos, por supuesto, imagínense el sentir de estos papás que perdieron a sus hijos. Mientras que en San Mateo del Mar, en Oaxaca, anoche también se realizó el velorio de Adal Jair Maldonado Marcos, de 23 años, el otro cadete quien perdió la vida tras el choque del buque Cuauhtémoc. Su familia pidió que se le realizara una ceremonia tradicional, pero privada. Dijeron que agradecen y entienden el interés de las personas, de los medios de comunicación, pero, como le digo, piden privacidad en este doloroso momento. Y hasta ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe sobre este choque? Según autoridades estadounidenses, el buque partió a las 8:20 de la noche. 45 segundos antes del choque hubieron 3 llamadas de auxilio por radio de alta frecuencia en las que pedían más barcos remolcadores. Las autoridades de Estados Unidos piden acceder al barco para entrevistar a la tripulación. Además, solicitarán los videos de circuito cerrado. Hoy, el secretario de Marina informó que quien manejaba el barco era un piloto de Nueva York, quien tuvo muy poco tiempo para maniobrar y evitar el choque. Y además del asesinato del que le informé al inicio de este programa, el que sucedió en Calzada de Tlalpan, fíjese que también ha sido escenario de varias movilizaciones hoy. Por 6º día, maestros de la CENTE marcharon desde 4 puntos en la Ciudad de México. Salieron desde San Antonio Abad, Ángel de la Independencia y La Normal. Los 4 contingentes bloquearon Reforma, llegaron y bloquearon ahí Reforma y Avenida Juárez y permanecen en espera de los resultados de la reunión entre la Comisión Negociadora y autoridades de Gobernación. Pero además, ya son más de 24 horas de bloqueo también ahí en Calzada de Tlalpan, pero a la altura del metro Chabacano. Y es que desde ayer madres buscadoras se instalaron en ese punto luego de que las autoridades de la Ciudad de México les cancelaron una jornada de búsqueda en el Ajusco. Ya se les ofreció una mesa de trabajo, pero no se ha concretado. Importante resaltar aquí que no todos los colectivos están participando, sobre todo los de aquí de la Ciudad de México. Dicen mantenerse alejado de esto porque sienten que está habiendo de alguna manera reacción por parte de la autoridad, están recibiendo el apoyo, solamente que pues se necesita ser pacientes. Todo es cuestión de tiempo, de paciencia. Y ahora voy contigo, mi querida Erika González. No todo es amor y éxito para Cristian Nodal. ¿Qué le pasó ahora? Cuéntanos. Así es, Cristal, arrancamos con el showbiz. No todo es miel sobre hojuelas. Nodal compareció el día de ayer aquí en la Ciudad de México por la demanda que su exdisquera interpuso en su contra. Lo acusan a él y a sus papás de haber falsificado 32 contratos para adjudicarse la titularidad de varios temas de 3 de sus álbumes. En caso de perder la demanda, una de las consecuencias puede ser que la disquera le prohíba cantar en vivo o distribuir las canciones. Aún se desconoce de cuáles se trata, pero los discos en disputa incluyen éxitos como Adiós Amor y Probablemente. Ahí lo estamos viendo en pantalla y tendrán que ir tanto su papá como su mamá próximamente ante la autoridad. Otro que anduvo en los juzgados fue Kalimba. Él acudió a una audiencia por la demanda de abuso sexual que interpuso en su contra la cantante Melissa Barrera. Recordemos que hace un año fue vinculado a proceso por el juez. El cantante compartió que sus abogados presentaron pruebas para poder seguir con este juicio y que este tiempo le ha servido para valorar muchas cosas. Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy. Y lo ha dicho Kalimba, hasta las últimas consecuencias, él confiando en su inocencia, obviamente. Vamos al caso de Fátima Quintana. Ella tenía 12 años, vivía en el Estado de México. El 5 de febrero del año 2015 salió de la escuela rumbo a su casa. Iba con su amiga Salma, pero cuando se separaron, Fátima desapareció. Sus papás la buscaron incansablemente. En la carretera Naucalpan-Toluca encontraron finalmente su cuerpo, un cuchillo, sus pertenencias llenas de sangre. Fue golpeada, abusada sexualmente y asesinada.
Los feminicidas eran sus vecinos. Fueron sentenciados en el año 2017. Se trata de Misael Atay de Reyes, Luis Ángel Atay de Reyes y José Juan Hernández. Sobre este caso, 10 años después, en un histórico fallo, hay que decirlo así, la Corte falló a favor de las víctimas al reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas del feminicidio de su hija. Con esta sentencia, el máximo tribunal exhorta al Estado a reparar el daño y garantizar la integridad y dignidad de los padres, quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado, pues en la búsqueda de justicia tuvieron que cambiar de casa en varias ocasiones por amenazas de muerte. Yo estoy de pie por el amor a mis hijos, a Fátima y a Daniel, porque lo que mis hijos vivieron no se debe de volver a repetir. Esto no debe de volver a pasar, no debe de haber violencia institucional y mucho menos en contra de nuestras infancias, de las víctimas colaterales del feminicidio. La sentencia de la Corte reconoce a los familiares de Fátima como víctimas indirectas de su feminicidio, establece medidas de reparación integral del daño como recibir una disculpa pública de las autoridades y contar con medidas de no repetición, como la pavimentación de caminos inseguros, vigilancia policial y la instalación de cámaras. Además, remarca que las autoridades no deben exigir formalismos para reconocer a las víctimas indirectas, pues lo son por el vínculo familiar. No, se vaya esta inversión. No se puede grabar a nadie. Y podemos sacar. Claro que lo puedo filmar. ¿Recuerda ese momento? Ocurrió en septiembre del año pasado, hace exactamente 8 meses. Fue cuando el abogado Carlos Velázquez de León increpó así en una sala de espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña. Luego de este episodio, el Senado presentó una denuncia ante el Ministerio Público y tras llegar a un acuerdo se estableció que ofrecería una disculpa pública, pues ayer llegó el día. Así ofreció disculpas en un hecho inédito. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal. Pues agradezco a Carlos Velázquez de León la disculpa pública, por supuesto que la acepto. ¿Real la disculpa pública sentida o fue obligación? Bueno, esta es la primera vez, eso sí es un hecho, que un ciudadano pues es obligado a ofrecer disculpas públicas a un político y fue transmitido por los canales oficiales de difusión del Senado de la República. Y ayer Claudia Sheinbaum recibió las cartas credenciales de Ronald Johnson como nuevo embajador de Estados Unidos en México. Él es un coronel retirado y exagente de la CIA. Recordemos que en 2019 se desempeñó como embajador de su país en El Salvador. Tras su encuentro con la presidenta, publicó un mensaje en redes dirigido a los mexicanos. Somos más que socios, somos vecinos y amigos. Compartimos nuestra integración económica y lazos culturales. Estoy aquí para trabajar juntos con la presidenta Sheinbaum y su equipo, temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Zacatecas fueron identificados los 6 cuerpos descuartizados hallados al interior de una camioneta en el municipio de Cuauhtémoc. Se trata de 6 hombres originarios de los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo y Tepezalá. Al menos 3 de ellos tenían ficha de búsqueda. José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, fue trasladado al penal federal de Coahuila tras permanecer más de 10 años ya en el penal del Altiplano. Abarca está preso desde noviembre de 2014 tras ser detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y Toluca registró un aumento en las extorsiones bajo el mandato de Ricardo Moreno. Tan solo entre enero y mayo se abrieron 78 carpetas de investigación por extorsión. Esto posiciona al municipio como el más afectado por este delito en el Estado de México.
¿Y ahora qué? ¿Frío o calor? Cuéntanos. Mi querida Cris, amigos de Imagen, pues les platico. Para este martes, un nuevo frente frío fuera de temporada se extenderá sobre la frontera norte, provocando fuertes rachas de viento y lluvias intensas sobre el Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Mientras que por bajas presiones también lloverá fuerte, con posibles granizadas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. Y solicitamos su ayuda para localizar a Edgar Ludovic Dante San Román. Tiene 24 años, desapareció en la colonia Presidentes de México, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Si lo reconoce o tiene alguna información, comuníquese a los teléfonos que ve en su pantalla, por favor. Pausa, volvemos. Hoy se cumple una semana ya del asesinato de Valeria Márquez en Zapopan mientras transmitía en vivo en su cuenta de TikTok. Mientras las investigaciones para dar con los responsables siguen, ayer apareció un ramo de rosas. Lo dejaron ahí frente a su estética, donde fue asesinada. El arreglo floral solo tenía una cinta con la palabra perdón. No había ninguna tarjeta ni pista de quién lo habría dejado. ¿Qué pasó con estas flores? ¿Se las llevó la autoridad para investigar? ¿Se las dieron a la familia? ¿Qué sucedió? Israel Orozco, cuéntanos. Buenas tardes. Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Estamos reportando justo en el salón de belleza de Valeria Márquez, la influencer que hace una semana fue asesinada en este lugar. Así luce, con veladoras, con la Virgen de Guadalupe, un pequeño retrato, un peluche y algunas flores que han traído pues fans, seguidores, amigos cercanos a la influencer que fue asesinada en este lugar. Decirte que la Fiscalía del Estado ayer se presentó en el sitio debido a que dejaron un arreglo floral con la leyenda de perdón. Este arreglo de al menos 12 rosas rojas fue tomado como indicio y llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ser analizado y lo que se tenga que encontrar, integrarlo a la carpeta de investigación. También precisarte que hay 3 líneas de investigación, una de ellas con el protocolo de feminicidio. De momento, Cristal, este es el reporte. Buenas tardes. Gracias, Israel. Buenas tardes y vamos a seguir al pendiente de lo que suceda con el caso de Valeria. Y sobre esto, recuerda a la joven que se ve al final de la transmisión, la que apaga precisamente la transmisión. Ella se llama Erika, era trabajadora de la estética. Su abogada emitió un comunicado pidiendo que no se le revictimice, que no se le responsabilice por los hechos, asegurando que estaba en shock cuando todo esto sucedió y no quería que Valeria, su jefa, fuera grabada, que quedaran las imágenes en esas condiciones. A otros temas, vámonos a Nuevo León, porque mire, una riña terminó con la muerte de un joven de 20 años y sus familiares están exigiendo justicia. Aquí tiene la historia completa. Es el momento en el que policías del municipio de Escobedo, Nuevo León, acuden a la colonia Privadas Camino Real a atender una riña entre pandillas. Sin embargo, la situación se salió de control. Una mujer que se encontraba fuera de su vivienda fue arrestada entre la multitud. Sus vecinos aseguran que era ajena a estos hechos. Ante esta situación, su hijo, Cristian Fernando Chávez, comenzó a arrojar algunos objetos desde el techo de su casa, con la intención de que dejaran a su madre. Una versión de los vecinos indica que un oficial municipal accionó el arma que portaba. Una de las balas hizo blanco en el joven. Cristina Judith Ledesma, madre de Cristian, narró lo que vivió en ese momento, pues su pareja subió al techo de la casa y fue quien encontró al joven. Y él donde se quiere parar a asomarse si todavía estaban los policías, es donde él ve a mi hijo que estaba en la placa tirado boca abajo. Y mi hijo le dice, no me muevas, no me voltees. Pero ella había perdido bastante sangre. Apoyados con la escalera de un vecino, uno de los familiares de Cristian subió hasta el techo de la vivienda. Él le empieza a gritar, empieza a pedir ayuda. Cuando él empieza a gritar, los policías se van, se empiezan a ir. Al verlo desangrado, lo bajaron rápidamente y lo trasladaron a un hospital. Mi hija dice que nomás al ponerlo en la cama, ya no reacciona. Ya de ratito salen y le dicen a mi mamá que ya no tenía sangre.
Cristian Fernando Chávez estaba a punto de convertirse en papá. Su pareja se encuentra con 4 meses de embarazo. El oficial que presuntamente disparó el arma ya fue separado de su cargo y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Vamos contigo, Ira Hurtado. ¿De qué hablan las redes hoy? Cuéntanos, amigo. Hola Cris, ¿cómo están? Excelente tarde. Pues sí, vámonos rápidamente con las historias y con las imágenes que ustedes hacen viral a través de las redes sociales. No era un ring de la lucha libre, era una plaza comercial. Vean estas imágenes. Qué cosas, es que la gente andamos muy agresivos, muy poco tolerantes, se dieron con todo, integrantes de 2 familias se fueron a los golpes al interior de esta plaza comercial al sur de la Ciudad de México. Aunque varios elementos de seguridad intervinieron, no podían separarlos a estas personas. La pelea incluso llegó hasta el estacionamiento de la plaza, donde por fin lograron controlarlos. Ni la plaza ni las autoridades han informado la causa de este enfrentamiento. Vamos a pasar a la siguiente historia y así quedó este tráiler después de caer desde la altura de un puente vehicular. Imagínense el momento. Ocurrió en el periférico ecológico de Puebla, a la altura de la carretera federal a Tehuacán. El conductor perdió el control en este tramo conocido como la curva de la muerte y cayó desde una altura de 10 metros. Cuerpos de emergencia llegaron a la zona para auxiliar al conductor, quien resultó herido para trasladarlo a un hospital. Pobladores cometieron actos de rapiña y se llevaron los pañales que transportaba esta unidad. Le agradecemos el favor de su compañía este martes y mañana, cuando sea miércoles, mitad de semana. Recuerde que tenemos una cita aquí a las 2 de la tarde en el 3.1 de Imagen Televisión con la información del momento y también le invitamos a participar en nuestras redes sociales porque ahí estamos publicando minuto a minuto lo que aquí le vamos presentando. Se va de inmediato a todas las plataformas. Ahí también le estamos esperando. Por lo pronto, se quedan con mi querido Gustavo Adolfo Infante y todo el equipo de Primera Mano con la mejor información del espectáculo. Buen provecho, buenas tardes, hasta mañana.